Vamos a por ese gran resultado de la trigonometría. Tenemos este triángulo y vamos a considerar ese ángulo al que vamos a llamar alfa. Y sus lados del triángulo van a medir este A, este B y la hipotenusa. Recordad, la hipotenusa es el que está enfrente, el lado de enfrente del ángulo recto. Le vamos a llamar C, ¿vale? Vamos a ir acostumbrándonos a eso de llamar con letras a un número cualquiera. Y en el caso de ángulo, pues se toma la letra alfa del alfabeto griego, la primera. Bueno, yo ahora me pregunto, ¿cuál es el seno de ese ángulo alfa? Y además le pongo un simbolito abajo para saber qué es medido en este triángulo pequeño blanco. Bueno, pues por la definición de seno sabemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, si yo me sitúo en el ángulo alfa, digo cateto opuesto, el de enfrente sería A, así que aquí ya tengo A, entre la hipotenusa que es C. ¿Vale? Perfecto, pues ya tengo el seno de alfa. Ahora bien, vamos a considerar ahora un triángulo más grande como ese, pero de tal forma que el ángulo alfa se mantenga igual. Así que ahora tengo un triángulo distinto, en este caso más grande, y también tengo el mismo ángulo. Y ahora me pregunto, oye, ¿cuánto valdrá el seno de alfa en este nuevo triángulo? Bueno, en primer lugar, tengo que llamar de una forma a estos nuevos lados. Esto que aparece aquí se llama A', ¿vale? Es una forma común en matemáticas de representar un lado que tiene relación con este que se llama A, pero que es distinto. Entonces se le llama A', es como una versión distinta de A, ¿no? Bueno. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cuánto valdrá el seno ahora de alfa mirado en este triángulo? Bueno, pues vamos a llamarlo seno de alfa y le ponemos el triangulito en naranjita para saber que se mide en el triángulo grande. Bueno, pues en este caso sería la misma definición, cateto opuesto entre hipotenusa. En el caso del triángulo grande naranja, el cateto opuesto alfa sería A'. Así que A' entre la hipotenusa, que del triángulo grande sería C'. ¿Vale? Entonces, por un lado tenemos seno de alfa medido en un triángulo, vale esto. Y luego seno del mismo ángulo, pero en el otro triángulo me da esto. Bien, dejamos eso ahí pendiente. Vamos a centrarnos ahora en estos dos triángulos. Estos dos triángulos tienen una peculiaridad. Estos dos triángulos son semejantes. De hecho, están en lo que se llama posición de tales, ¿vale? Cuando un triángulo está insertado en el otro, ¿no? Encajado. Y comparten este mismo ángulo y los lados contrarios pues son paralelos, ¿eh? Bueno, pues como están en posición de tales, estos dos triángulos decimos que son semejantes y por tanto son proporcionales, sus lados son proporcionales. Y por eso podríamos decir aquello de, por ejemplo, vamos a coger primero las hipotenusas, ¿eh? Vamos a quedar primero el chico y después el grande. Yo puedo decir que la hipotenusa del pequeño, que sería C, entre la hipotenusa del grande, que sería C', eso es igual a, y ahora vamos a coger la altura, por ejemplo. La altura del pequeño, que sería A, entre la altura del grande, que sería A', ¿vale? Eso es lo que quiere decir la proporcionalidad. Bueno, pues tenemos esta igualdad. Y ahora vamos a hacer una cosa. Este A' lo vamos a pasar multiplicando para acá y este C va a pasar dividiendo para acá. Entonces quedaría ahí, hacemos el intercambio, ¿vale? Uno pasa multiplicando, otro dividiendo. Y ahora atentos, porque fijaos a lo que hemos llegado. A' entre C' es igual a A entre C. Pero espérate. A' entre C', eso es... eso es el seno de alfa medido en el triángulo grande. Pero es que A entre C es... A entre C es el seno de alfa medido en el triángulo pequeño. Y hemos demostrado, por tanto, que son iguales. Que son iguales. Es decir, que el seno de alfa es lo mismo con independencia del triángulo que yo tome para medir las razones. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que estamos hablando de 30 grados, ¿vale? Y que este lado mide 1 y que la hipotenusa mide 2. Pues yo puedo decir, ¿cuánto es el seno de 30? Cateto opuesto entre hipotenusa, 1 entre 2. Y ahora considero otro triángulo más grande, conservando el mismo ángulo 30, y que este lado mide 4 y este 8. Y yo digo, bueno, pues el seno de alfa en ese triángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 4 entre 8. Pero es que 1/2 y 4/8 es lo mismo, es 0,5, es 1/2. Por tanto, podemos decir que seno de 30 es 1/2, me da igual dónde lo mida. Porque
En la misma proporción en la que va a crecer este lado, que es el cateto opuesto, es la misma proporción en la que va a crecer la hipotenusa. Por tanto, la división va a permanecer idéntica. Y esto es lo que nos lleva a la frase, a la idea principal que quiero que os grabéis en la cabeza y que es fundamental en la trigonometría. En efecto, las razones trigonométricas son valores únicos que solo dependen del ángulo, no del triángulo en que se midan. Y es por eso por lo que hablamos de el seno de 30 y no un seno de 30 medido en este triángulo. No, no. El seno de 30 no importa dónde lo midas. Esta idea es fundamental y debéis siempre recordarla.